Buenos días para todos, mi nombre es Mauricio Martínez Telles, soy estudiante doctorado en Ciencias de la Educación y mi objeto de estudio es la enseñanza de las ciencias naturales desde la perspectiva de la neurociencia cognitiva. Este proyecto está enfocado hacia el tema de neurociencia y se consideraba como una disciplina, sino que es el conjunto de ciencias cuyo sujeto de investigación es el sistema nervioso, con particular interés en cómo la actividad del cerebro se relaciona con la conducta y el aprendizaje. La neurociencia está acercando al profesorado a conocer el cerebro y su funcionamiento, ya que se ha demostrado su gran apropiación al campo pedagógico, con lo que respecta al funcionamiento del aprendizaje, la memoria y las emociones, entre otras muchas funciones cerebrales que cada día son estimuladas o fortalecidas en los centros educativos. Hablar de neurociencia es hablar de unas ciertas habilidades, y cuando la neurociencia se combina con la psicología aparece lo que conocemos como neurociencia cognitiva. Esta proporciona una nueva herramienta para entender el cerebro y cómo ésta reacciona a unos determinados estímulos. Uno de los campos de estudio de la neurociencia cognitiva está centrado en la educación, dando lugar a lo que conocemos como neuroeducación. Esta nueva combinación tiene, entre otros objetivos, el estudiar los procesos neurocognitivos de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar entre el maestro y los alumnos en las diferentes aulas de clase. Cuando hablamos de la neurociencia cognitiva, hay diferentes procesos didácticos inherentes a la química o a las ciencias naturales que se ha logrado detectar dificultades, lo que provoca desinterés y ciertas actitudes negativas en los estudiantes en relación al estudio de las ciencias en general. Esto se relaciona con los modelos de enseñanza tradicionales que señalan confesiones dogmáticas sobre las ciencias y descontextualizadas con temas de interés mundial. La neurociencia educativa está enfocada a lo que es la educación y se establece entre sí una colaboración más estrecha. Las iniciativas que ya se han llevado a cabo en este sentido son importantes pero insuficientes. La escuela no solo debería aprovechar los descubrimientos producidos en el ámbito de la neurociencia, y la neurociencia debería seguir 4 objetivos. El primero, ayudar a los profesores a entender el proceso educativo. El segundo, ayudar a resolver trastornos del aprendizaje de origen neurológico. El tercero, ayudar a mejorar los procesos de aprendizaje. Y el cuarto, ayudar a establecer sistemas eficientes de interacción cerebro-humanidad y tecnología. El objetivo general es generar aportes teóricos que orienten a la práctica pedagógica de docentes rurales para la enseñanza de las ciencias naturales desde la perspectiva de la neurociencia cognitiva. El objetivo específico es proporcionar fundamentos a los docentes para que sean capaces de innovar y transformar su práctica pedagógica a través de clases para reforzar las expectativas de éxito, motivación y emoción de los estudiantes. Caracterizar los referentes teóricos y metodológicos que fundamentan la práctica pedagógica de los docentes rurales para la enseñanza de las ciencias naturales. Tomar la motivación y el estado de ánimo como principal motor determinante por parte de los educadores para crear el equilibrio y control del cerebro humano y proporcionar una cooperación entre docentes y padres de familia. Contextos teóricos.
En los contextos teóricos se determinaron 4 teorías: la teoría del cerebro triuno, la teoría del cerebro total, la teoría del cerebro derecho versus cerebro izquierdo y la teoría de las inteligencias múltiples. Descripción del abordaje metodológico. La investigación se fundamenta en base al paradigma interpretativo, que consiste en comprender la conducta de las personas estudiadas, lo cual se logra cuando se interpretan los significados que ellas le dan a sus propias conductas y a la de los demás, como también a los objetos que se encuentran en sus ámbitos de convivencia. La intención final de este paradigma consiste en comprender las conductas, actos y pensamientos de las personas. La investigación tendría un enfoque cualitativo porque se estudiaría la realidad en su contexto natural y los datos son de carácter descriptivo. Las propias palabras de las personas encuestadas, tanto habladas como escritas, y la influencia de la conducta observable. Para la realización de la investigación se hará uso de la entrevista y la observación directa, estructurado con preguntas objetivas que recoge el pensamiento de los docentes, situando en un entorno socioeconómico rural cuyas respuestas tienen diferentes alternativas. Este tipo de cuestionario es una recopilación de datos fácil y sencillo. Lo que se pretende es conocer si los docentes limitan su práctica metodológica antigua, dejando de lado el control de las emociones y motivaciones de los estudiantes para mejorar el aprendizaje de conocimientos. Dentro de los métodos cualitativos, la entrevista representa una herramienta bastante útil en el estudio de las ciencias naturales. La investigación se realizará bajo el método de la teoría fundamentada, ya que se busca construir teorías sobre la práctica pedagógica en el aprendizaje de las ciencias naturales en el contexto rural. A partir de este método se busca más comprobar una tesis o unos hallazgos o en su defecto buscar una solución a una problemática. Es hacer el análisis de los datos recolectados de forma inductiva y presentar un aporte teórico dirigido a colegas que elaboran el contexto rural, especialmente aquellos que no poseen experiencias pedagógicas en el contexto o que son específicamente de otras áreas. Método de investigación cualitativa, teoría fundamentada. Este método se lleva a cabo a partir de los datos, a fin de identificar y explicar un fenómeno social partiendo de su contexto natural, y se realiza a través de un proceso continuo de interpretación entre el análisis y la recolección de datos. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Nancy Marcela Hernández Gutiérrez, soy estudiante de la Universidad Experimentador Libertador de Venezuela, del doctorado de Ciencias de la Educación, y el título de mi investigación es Innovación Educativa, aplicación de herramientas de la inteligencia artificial en la enseñanza de las matemáticas. Esta tesis surge debido a que en la institución educativa departamental María Medina del municipio de Fosca se evidencia una falta de cultura innovadora con respecto al uso de herramientas TIC. Sin embargo, dentro de la visión de la institución se pretende que para el año 2026 se promocionen estudiantes íntegros con excelencia académica, innovadores con habilidades para aplicar, desarrollar y crear soluciones informáticas, tecnológicas y científicas. Por otro lado, la educación hoy en día enfrenta grandes desafíos debido a la aparición de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, que se han convertido en una herramienta de transformación en el aprendizaje.
Las instituciones buscan la manera de integrar esta tecnología, esta inteligencia artificial, para poder mejorar los resultados académicos y responder a las necesidades de una sociedad cada vez más digitalizada. Y por último, al realizar un estudio exhaustivo de las pruebas IFEX y las ICSE, en los últimos 4 años se puede evidenciar que el desempeño en el área de matemáticas no se ha logrado mejorar. La evaluación se ha mantenido en un desempeño básico, tendiendo abajo, lo que nos permite concluir que se deben tomar decisiones y proponer un plan de mejoramiento para esta área y así poder mejorar la calidad educativa en la institución. Es importante señalar que dicha investigación la estamos realizando en la institución educativa María Medina del municipio de Fosca, una institución de carácter oficial que se encuentra adscrita a la Secretaría de Educación de Cundinamarca y que se encuentra en el oriente de Cundinamarca. Dentro de los objetivos principales tenemos el de fortalecer los procesos de aprendizaje de las matemáticas mediante metodologías de la inteligencia artificial como una estrategia pedagógica en los estudiantes. En los objetivos específicos tenemos explorar las percepciones y comprensiones que los estudiantes tienen sobre la enseñanza de las matemáticas, desarrollar una estrategia pedagógica que integre herramientas de inteligencia artificial basada en las necesidades y contextos educativos identificados, implementar la estrategia pedagógica en el entorno educativo para observar y analizar su influencia en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y por último evaluar las experiencias y respuestas de los estudiantes ante esta nueva estrategia pedagógica mediante técnicas cualitativas como entrevistas, grupos focales para comprender su impacto en el aprendizaje. Dentro del componente teórico tenemos a Jean Piaget y a Lev Vygotsky con el constructivismo, que sostiene que el aprendizaje es un proceso activo en el que los estudiantes construyen su conocimiento a partir de experiencias previas. También tenemos a Burroughs con la teoría del aprendizaje basado en problemas, en el cual se identifica que los estudiantes resuelven situaciones problemáticas reales como eje central del aprendizaje. Esta metodología promueve el pensamiento crítico y la autonomía, características que se pueden potencializar con el uso de la inteligencia artificial. También tenemos a Baker y Smith con la inteligencia artificial en la educación matemática, donde puede transformar la educación matemática desde asistentes de tutorías inteligentes hasta sistemas de evaluación automática. La inteligencia artificial permite personalizar el aprendizaje, analizar datos sobre el desempeño de los estudiantes y adaptar las enseñanzas a sus necesidades. Tenemos a Deterding en la gamificación en el aprendizaje matemático, donde incorpora elementos del juego en el proceso educativo para aumentar la motivación y el compromiso del estudiante. Tenemos a Lukin, donde el aprendizaje adaptativo con inteligencia artificial, donde destaca cómo esta tecnología puede ajustar el contenido y la dificultad de las tareas en función del rendimiento del estudiante. Este enfoque permite una enseñanza más eficiente y personalizada, mejorando la comprensión y la aplicación de los conceptos matemáticos. En el paradigma y el enfoque, esta investigación está enmarcada dentro de un paradigma mixto en lo cualitativo con un enfoque socioconstructivista, ya que busca comprender cómo la inteligencia artificial influye en el aprendizaje de las matemáticas y cómo los estudiantes construyen su conocimiento. Y también en cuanto al enfoque cuantitativo, pues se va a medir el mejoramiento en el desempeño de los estudiantes en matemáticas a través de evaluaciones diagnósticas comparativas. Asimismo, el tipo y el diseño es un estudio exploratorio y descriptivo que busca caracterizar el impacto de la inteligencia artificial en los procesos del aprendizaje matemático y está encaminado a un estudio de caso con los estudiantes de grados de la institución, donde se desarrolla una investigación-acción implementando estrategias con inteligencia artificial.
La población y muestra, como lo dije anteriormente, la población está dirigida al municipio de Fosca, la institución educativa María Medina, con una muestra seleccionada. Las técnicas e instrumentos cualitativamente lo vamos a hacer por medio de observación de entrevistas semiestructuradas y cuantitativamente por medio de pruebas diagnósticas y encuestas a los estudiantes y a los docentes. Dentro de las referencias tenemos a Bloom, a Fruitlat, Vygotsky, Piaget, que nos ayudan a referenciar dicha tesis. Muchas gracias. Cordial saludo. El día de hoy quiero presentar la intención investigativa que hace parte del programa Doctorado en Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, la cual es titulada Las emociones como factores fundamentales en la convivencia del entorno escolar en el grado noveno de la institución educativa Francisco de Paula Santander del municipio de Venta Quemada, departamento de Boyacá. Problemática. El objeto de estudio de la presente investigación se centra en la construcción teórica acerca de las emociones como factores fundamentales en la convivencia del entorno escolar. La situación problema que se aborda radica en las dificultades que se presentan en la convivencia escolar de este grado, las cuales pueden estar relacionadas con un manejo inadecuado de las emociones por parte de los estudiantes. Según reportes de la institución educativa, se han evidenciado situaciones de conflicto, falta de respeto entre compañeros y dificultades para resolver pacíficamente las diferencias. Estos hechos sugieren la necesidad de investigar la relación entre el manejo de las emociones y la convivencia escolar, con el fin de construir una aproximación teórica que pueda servir de base para futuras estrategias que promuevan el desarrollo de habilidades emocionales en los estudiantes y favorezcan un clima de aprendizaje positivo. Identificando esta problemática, se diseñaron entonces los propósitos. General, construir una aproximación teórica acerca de las emociones como factores fundamentales en la convivencia del entorno escolar en el grado noveno de la institución educativa Francisco de Paula Santander del municipio de Venta Quemada, departamento de Boyacá. Se pensó en 3 propósitos específicos. 1. Identificar las estrategias utilizadas por los docentes para el manejo de las emociones en el entorno escolar. 2. Indagar las experiencias emocionales de los estudiantes del grado noveno en la convivencia del entorno escolar. Y 3. Examinar las percepciones de los acudientes o representantes acerca de las emociones manifiestas por los estudiantes del grado noveno en la convivencia del entorno escolar. Para el desarrollo de esta intención investigativa se tienen en cuenta 2 teorías de entrada. La primera, la teoría de la inteligencia emocional de Salovey y Mayer, 1990, la cual ofrece una base conceptual para analizar la relación entre las habilidades emocionales y la convivencia escolar. Esta, a diferencia de otras teorías que abordan las emociones desde una perspectiva más general o enfocada en otros contextos, se centra en la comprensión y el manejo de las emociones en relación con el funcionamiento social y el bienestar individual. De igual manera, se tendrá en cuenta la teoría de las emociones de acuerdo con Bertolin, 2022. Las emociones son respuestas fisiológicas que permiten a los individuos adaptarse a estímulos significativos, ya sea un objeto, persona, lugar, evento o recuerdo. Estas respuestas generan cambios en la experiencia subjetiva, la fisiología y la conducta, cumpliendo una función adaptativa que facilita una respuesta efectiva ante las exigencias del entorno. Como teorías de fundamento, de un lado tenemos las estrategias pedagógicas según Ceballos et al. 2022, las cuales constituyen un conjunto de acciones planificadas y organizadas por el docente, con el objetivo de facilitar el aprendizaje y el logro de los objetivos educativos. Estas estrategias implican la selección y el uso de métodos, técnicas y recursos que se adapten a las necesidades y características de los estudiantes. De otro lado, tenemos la convivencia escolar según Serol et al. 2019. La convivencia escolar se refiere a la habilidad de los miembros de la comunidad educativa para interactuar de manera específica, respetuosa y armoniosa, creando un ambiente que promueva
tanto el aprendizaje como el desarrollo integral de los estudiantes. Implica entonces la ausencia de violencia o conflictos y la existencia de relaciones positivas, la participación de todos los actores involucrados y el fortalecimiento de un sentido de pertenencia y compromiso hacia la institución. Durante el desarrollo de esta intención investigativa es perentorio abordar las dimensiones del conocimiento. Desde la dimensión ontológica, el objeto de estudio demuestra una realidad múltiple y divergente con una estructura compleja, teniendo en cuenta que se presenta a la persona como ser interior, acompañado de sus emociones, sentimientos y aflicciones, las cuales se reflejan en su diario vivir. Por ende, también en su interrelación con los otros, en este caso con los demás estudiantes, docentes, directivos y acudientes. Las emociones, a pesar de ser intrínsecas a cada individuo, son exteriorizadas a través de su comportamiento, su forma de ver la vida, su diario interactuar, su fuerza existencial y su carácter. Desde la dimensión axiológica se puede observar una dinámica constante y divergente en el plano interdisciplinar, la cual permite la representación y construcción de nuevos saberes basados en valores éticos y morales en el ser humano, a medida que se interrelaciona con los demás y forma parte del quehacer diario. En esta interrelación prevalecen los elementos internos que vienen siendo los saberes previos con los cuales cuenta el individuo en relación con los demás. Y en medio de esta estructura surgen entonces las reglas y las normas familiares, sociales e institucionales. Además, hoy en día los aportes del desarrollo tecnológico que pueden generar cambios a nivel cognitivo, comportamental en el individuo. Desde el plano teleológico, al hablar de las emociones se abordan los procesos sociales y naturales propios del ser humano, los cuales están relacionados directamente con sus emociones y fin último del mismo, como ser existente y relacional en una sociedad. Es importante resaltar que la psicología y la sociología son parte fundamental del acompañamiento para la proyección y desarrollo emocional del estudiante, lo cual debe hacer parte activa en el avance de los diversos procesos a nivel institucional. Desde el plano epistemológico, el conocimiento del objeto de estudio propuesto se realizará a través de la observación constante y directa, así como por medio de la interacción del estudiante en los diferentes ambientes educativos en los cuales éste esté inmerso. La interrelación en la práctica pedagógica, el desarrollo de actividades éticas, emocionales, la práctica de valores culturales, la participación en clase, los registros de convivencia escolar, entre otros. Nos encontramos con el plano metodológico. Desde el punto de vista metodológico, la presente intención investigativa se enmarca dentro del paradigma interpretativo con un enfoque cualitativo, el cual se centra en la interpretación y el análisis de los datos recolectados, permitiendo una aproximación holística y contextualizada de la realidad estudiada. El método elegido para esta investigación es la teoría fundamentada. Este proceso implicará la identificación de categorías y relaciones que emergen de los datos, así como la integración de estos elementos en una teoría coherente y fundamentada en la realidad del contexto estudiado. El contexto de estudio, entonces, es la institución educativa Francisco de Paula Santander del departamento de Boyacá. Los informantes son los docentes de la institución, los estudiantes de grado noveno y los acudientes o responsables. Técnicas e instrumentos de recolección de información. Estas técnicas y estos instrumentos son diseñados teniendo en cuenta los propósitos específicos en su debido orden. En primer lugar, se empleará una guía de observación para registrar y sistematizar las observaciones realizadas en el aula y otros espacios escolares, prestando atención a las estrategias implementadas por los docentes para el manejo de las emociones de los estudiantes. Estas observaciones permitirán identificar patrones y categorías relacionadas con las prácticas docentes en torno al manejo emocional. De igual forma, en segundo lugar, se diseñará un guión de entrevista semiestructurada a partir de las categorías para indagar sobre la situación actual de la convivencia escolar desde la perspectiva de los estudiantes del grado noveno.
Finalmente, para el tercer propósito específico, se utilizará los grupos focales, los cuales contribuirán a la triangulación de los datos obtenidos a través de las entrevistas y observaciones. Así, proporcionará también una base para la construcción de la aproximación teórica fundamentada en los resultados obtenidos y el conocimiento existente en el campo. Tenemos acá algunas referencias bibliográficas para el desarrollo de este estudio. Muchas gracias por su atención. Hola a todos, bienvenidos a este video. Soy Olmer Armando Gil Delgado, docente de profesión, curso actualmente el doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, y en esta ocasión me permito compartir la propuesta de investigación denominada La práctica pedagógica en el contexto de la educación básica secundaria con las TICs como herramienta mediadora. La investigación gira en dos ejes esenciales: la práctica pedagógica y las tecnologías de la información y comunicación como recurso y herramienta mediadora. En este sentido, se toma la práctica pedagógica como un proceso social de intercambio y comunicación entre los sujetos en función de la enseñanza y el aprendizaje. Ahora bien, para lograr el propósito formativo de la educación dentro del aula como escenario principal, se desarrolla un circuito entre dos actores fundamentales, el docente y el estudiante. En este sentido, un constituyente de la práctica pedagógica es precisamente ese cómo se da y se ejecuta la relación en el salón de clase. De otro lado, tenemos la práctica pedagógica como un proceso de comunicación. En las circunstancias actuales de tecnología y los hábitos heredados de la pandemia, hacen que las TICs tengan protagonismo en la práctica pedagógica. Cabe preguntarnos cuál es esa concepción que tienen de esa herramienta mediadora y cuál es la realidad más allá del propósito utópico que tiene. La investigación tiene como objetivo llegar a construir aportes teóricos sobre la práctica pedagógica mediante las TICs desde la visión de los actores en la educación básica secundaria en la institución educativa Nuestra Señora de Belén en el municipio de Cúcuta, norte de Santander. Dentro de los objetivos específicos buscamos indagar sobre las concepciones de los actores de la educación secundaria sobre las prácticas pedagógicas mediadas por las TICs, describir la realidad de la práctica pedagógica en la educación secundaria que inciden en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y establecer categorías que van a conformar los aportes teóricos de la práctica pedagógica mediada por las TICs en la educación secundaria. Los referentes teóricos se fundamentan en dos ejes fundamentales de la investigación: la práctica pedagógica como proceso social, con aportes de autores como Vygotsky, Jabaloyes, y la práctica pedagógica como proceso comunicativo mediado por las TICs. Referenciamos aportes de autores como Criollo, Peña, entre otros. El abordaje metodológico, retomamos nuevamente el objeto de estudio como un proceso de interacción social. La naturaleza de la investigación se marca entonces en el enfoque cualitativo, que de acuerdo con Hernández, Fernández y Batista, la investigación cualitativa busca comprender la perspectiva de los participantes acerca de los fenómenos que los rodean, es decir,
la forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad. En este sentido, la visión y perspectiva de los participantes y actores de esa realidad de la práctica pedagógica mediada por las TICs en su entorno es fundamental para la investigación. Ahora bien, la visión de los participantes basada en su experiencia de esta realidad subjetiva que vivencian en la práctica pedagógica y la interpretación que el autor da decantan en el paradigma interpretativo que, de acuerdo con Forner y Latorre, la investigación interpretativa aporta como base del conocimiento la experiencia subjetiva inmediata de los hechos tal como se perciben. Teniendo en cuenta lo anterior, la entrevista individual semiestructurada es el instrumento más pertinente para captar la visión de cada participante, a través de un diálogo directo que permita al investigador interpretar esa inmersión subjetiva de su propia realidad. Los participantes de la investigación lo conforman los estudiantes y docentes de la básica secundaria. En este momento encontramos en pantalla algunos trabajos que han servido como referencia a la investigación. Finalmente, agradezco la atención prestada a esta presentación, espero haber generado alguna expectativa y continuamos con el diseño y estructuración de la investigación. Buen día para todos. Mi nombre es Omar Antonio Muñoz Gutiérrez, estudiante del doctorado de Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental de Venezuela. A continuación les voy a hacer un bosquejo de lo que es el proyecto de tesis doctoral, aportes teóricos a la pedagogía de la música y la expresión corporal. La enseñanza de la música y la danza ha estado históricamente centrada en enfoques en los que el docente es el mediador absoluto del aprendizaje, priorizando la transmisión técnica sobre la exploración personal y la construcción del significado por parte del niño. Esta visión, influenciada por metodologías tradicionales, ha dejado en un segundo plano la capacidad del niño para interpretar, resignificar y apropiarse de la música y el movimiento desde su propia subjetividad. Autores como Émile Dalcroze ha demostrado que la música no solo se aprende intelectualmente, sino que se experimenta a través del cuerpo. Su enfoque de rítmica corporal sostiene que el aprendizaje musical debe involucrar el movimiento y la sensibilidad rítmica del niño, permitiéndole una conexión integral entre el sonido, el cuerpo y la emoción. Esta idea se conecta con la necesidad de abordar la expresión corporal no como un complemento, sino como un lenguaje fundamental dentro del desarrollo infantil. Por su parte, Zoltán Kodály enfatiza en la importancia de la música como un lenguaje natural para los niños, destacando que el canto y la exploración auditiva deben partir de experiencias cercanas y significativas para ellos. Su método sugiere que la educación musical debe basarse en la oralidad y en la práctica, lo que resalta la importancia de comprender cómo los niños construyen su propia relación con la música antes de imponer modelos formales de aprendizaje. Edgar Williams también aporta a esta discusión al afirmar que la educación musical debe respetar los procesos naturales de desarrollo infantil, integrando la percepción, la afectividad y la imaginación en el aprendizaje. Su enfoque destaca la importancia de la vivencia sonora y el juego como elementos esenciales en la formación musical, en sintonía con la idea de que el niño no solo es un receptor pasivo, sino un creador activo de significado musical y corporal. Atendiendo a los anteriores planteamientos, la música y el movimiento corporal no solo cumplen una función estética o técnica, sino que también son herramientas para la construcción de la identidad y la socialización en la infancia. Su visión invita a explorar cómo los niños se expresan y comunican a través de estos lenguajes, destacando la necesidad de repensar las metodologías pedagógicas para hacerlas más sensibles a sus experiencias individuales y colectivas. Objeto de estudio, componente ontológico.
Con base en estos aportes, el objeto de estudio de esta investigación es la construcción de significados y experiencias de la música y la expresión corporal desde las perspectivas del niño, analizando cómo estas prácticas contribuyen a su desarrollo emocional, social, cognitivo, dentro de los espacios y ambientes educativos. El reto que plantea esta tesis es desarrollar una pedagogía musical y de expresión corporal que, en lugar de centrarse únicamente en la transmisión técnica y la dirección del adulto, permita a los niños experimentar, explorar y crear desde su propia corporalidad, percepciones y sensibilidad musical. Esto exige una reconfiguración del discurso educativo en sus aprendizajes y no solo como receptores de conocimiento prediseñados. El reto que plantea esta tesis es desarrollar una pedagogía musical y de expresión corporal que, en lugar de centrarse únicamente en la transmisión técnica y la dirección del adulto, permita a los niños experimentar, explorar y crear desde su propia corporalidad, percepciones y sensibilidad musical. Esto exige una reconfiguración del discurso educativo en sus aprendizajes y no solo como receptores de conocimiento prediseñados. Esta investigación se sustenta desde el paradigma epistemológico constructivista con enfoque de teoría fundamentada, teoría crítica, con enfoque de investigación y acción. La teoría fundamentada, según Strauss, plantea que las categorías de análisis emergen de los datos en lugar de ser impuestas desde un marco teórico predefinido. Esta investigación implica que la comprensión de la música y la expresión corporal debe surgir desde la vivencia de los niños, recopilando y analizando sus experiencias, discursos y forma de interacción con estos lenguajes. La teoría crítica, según Habermas, busca transformar las estructuras educativas que reproducen relaciones de poder y restringen la autonomía de los sujetos. En el contexto de esta investigación se plantea una mirada crítica hacia las metodologías tradicionales de enseñanza musical y de expresión corporal que han situado al niño como receptor pasivo del conocimiento. Para finalizar, el propósito general de la investigación será generar aportes teóricos a la pedagogía de la música y la expresión corporal en el nivel educativo de preescolar y básica primaria. Como propósitos específicos nos planteamos diseñar estrategias pedagógicas para la enseñanza de la música en el nivel educativo de preescolar y primaria, identificar los fundamentos pedagógicos de la expresión corporal en el nivel educativo de básica primaria y develar los elementos curriculares y los aspectos organizativos que intervienen en la práctica de la expresión corporal. Un cordial saludo para todos. Voy a hacer la presentación de mi propuesta de investigación titulada Fundamentación teórica para la implementación de inteligencia artificial generativa en la educación secundaria, un estudio basado en percepciones y prácticas de los docentes. Mi nombre, Raúl Jojoa Santa Cruz, y esta presentación se hace en el marco del doctorado en Ciencias de la Educación que ofrece la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. ¿Por qué hacer esta investigación? ¿Cuál es el contexto del problema? Fundamentalmente que la inteligencia artificial está revolucionando la educación, pero su implementación en educación secundaria carece de lineamientos sólidos. Los docentes tienen percepciones diversas sobre su uso, lo que genera desafíos en su adopción. Para abordar esta problemática, la investigación propone construir un modelo teórico emergente basado en la teoría fundamentada y dentro del paradigma constructivista. ¿Por qué hacer este estudio? El presente estudio es necesario porque actualmente no existe un modelo teórico estructurado que oriente el uso de la inteligencia artificial en educación secundaria. Además, los docentes necesitan herramientas y marcos pedagógicos para implementar la IA de manera efectiva, evitando su uso acrítico o su rechazo total. A nivel educativo, esta investigación contribuirá al diseño de estrategias didácticas innovadoras y a la formulación de políticas que regulen la inteligencia artificial en el aula. Esas serían como las 4 razones sobre las cuales se fundamenta nuestra propuesta. ¿Cuál es el objetivo principal de esta investigación? Este objetivo consiste en desarrollar lineamientos teóricos para implementar la inteligencia artificial generativa en secundaria. Para lograrlo, nos hemos planteado 4 objetivos específicos. El primero, analizar las percepciones de los docentes, identificar barreras y oportunidades. Luego, examinamos cómo cambia la
práctica docente con inteligencia artificial. Y por último, generamos un marco de categorías conceptuales basados en los datos obtenidos para desarrollar estos lineamientos teóricos. ¿En quién se basa esta investigación? Como ya lo habíamos dicho, en el paradigma constructivista, el cual sostiene que el aprendizaje es un proceso activo y social. Desde ahí, los aportes de Vygotsky, quien plantea que el aprendizaje es un proceso social mediado por herramientas y agentes, puede ser de mucha importancia, ya que podríamos reflexionar si la inteligencia artificial puede actuar como un mediador simbólico en la construcción del conocimiento. Otro gran referente sería George Siemens, que en el 2005 introduce el concepto del conectivismo, y sería súper interesante estudiar si la inteligencia artificial puede convertirse en un nodo dentro de la red de aprendizaje digital que favorezca la interconectividad del conocimiento. En la parte de la transformación de la práctica pedagógica, tenemos autores como Cole y Williamson. Cole, que propone el concepto de ecología del aprendizaje, argumentando que la integración de la inteligencia artificial debe comprenderse dentro de un ecosistema educativo con múltiples herramientas y actores, y Williamson, que advierte sobre los riesgos de la automatización del pensamiento en la educación, planteando pues que la inteligencia artificial debe desarrollarse desde una perspectiva crítica. Y obviamente pues los aportes de la teoría fundamentada. Por último, ¿cuál es la metodología? Ya lo hemos dicho, este estudio se desarrolla dentro de un paradigma constructivista. Nuestro paradigma será interpretativo, el enfoque es totalmente cualitativo, nuestro diseño tratará de ser un estudio de caso instrumental dirigido a una población de docentes de secundaria en el municipio de Pasto, Colombia, aproximadamente unos 10-15 docentes. Técnicas, pues entrevistas, grupos focales para triangular sobre la información y análisis documental. ¿Cuáles serían los pasos? Pues primero diseñar y validar instrumentos, recolectar la información, codificar y analizar esa información, organizarla en categorías e integrar los hallazgos en los lineamientos que hemos planteado como tal. Por último, nuestra investigación está marcada en una pentadimensionalidad del conocimiento. Para comprender mejor esta intencionalidad, analizaremos sus dimensiones epistemológica, ontológica, axiológica, teleológica y metodológica. Desde la perspectiva ontológica, asumimos que la realidad educativa es una construcción social basada en las interacciones docentes. Epistemológicamente utilizamos un enfoque inductivo basado en la teoría fundamentada para construir conocimiento emergente. Axiológicamente consideramos la inteligencia artificial no solo como herramienta tecnológica, sino como un fenómeno con implicaciones éticas y educativas. Y por último, un proceso metodológico donde el estudio busca generar lineamientos teóricos para orientar la implementación de inteligencia en la educación secundaria. Ojalá este aporte sirva. Les agradezco mucho la atención. Un buen día.